Este es digamos, el video explicativo para el material de esta semana, que se denomina totalitarismos, cuyo objetivo es analizar el concepto de totalitarismo considerando sus representaciones en fuentes de la época y las diferencias con el sistema democrático, demostrando valoración por la democracia. Primero que todo, para comenzar, cuando hablamos del totalitarismo nos referimos a una forma de gobierno, ¿ok? Por eso en el objetivo hablamos de que vamos a hablar de este concepto, pero lo vamos a comparar con el sistema democrático, que es otra forma de gobierno que mayormente hemos trabajado en distintas veces, en distintas ocasiones, y que de hecho, bueno, es parte del, digamos, del sistema que tenemos nosotros. Instrucciones generales: tomar apunte en el cuaderno del contenido y desarrollar las actividades que vienen, tanto en el PPT como en la guía. Una vez que lo hacen, enviar una foto de los apuntes y la guía al mail con fecha de entrega el viernes 29 de mayo hasta las 1 de la tarde. Esto más que nada es para que ustedes se puedan ir ordenando dentro de la semana. Y siempre esta explicación va a estar disponible en el Instagram, pero también en el canal de YouTube, que aquí yo dejo el link. Y esta actividad está presupuestada que se pueda hacer dentro de un tiempo de 60 minutos. Entonces, ideas principales que tiene que anotar en el cuaderno: la definición de totalitarismo, las características de un sistema de gobierno totalitario, el esquema resumen del sistema democrático y el esquema en resumen del totalitarismo. Entonces, para comenzar, yo les presento aquí tres elementos que son tres propagandas de distintos gobiernos, ¿ya? La primera, aquí les pongo la traducción porque está en alemán, dice: un pueblo, una nación, un líder. La segunda, que está acá abajo, está en ruso y dice: Gran Stalin, un símbolo de la amistad de las naciones soviéticas. Y la tercera propaganda, la traducción es: Italia finalmente tiene su imperio. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas para reflexionar en base a estas propagandas. Primero, ¿a qué país pertenece o representa la propaganda? Bueno, la primera representa Alemania, la segunda representa la Unión Soviética, que vimos en un material anterior, y la tercera representa Italia. ¿Qué aspectos en común tienen las propagandas? Si las comparamos, lo primero que vamos a notar es que en ambas hay un personaje que es clave, ¿cierto? En ambas hay un personaje y que está como con una actitud de cierta autoridad. Y justamente es el elemento que domina en la imagen también. Entonces, por eso aquí de hecho dice después: ¿qué elemento visual domina en la propaganda? Justamente la figura de un líder, ¿ya? Y de hecho la traducción también da a entender eso, porque aquí hablamos de un pueblo, una nación, un líder, Gran Stalin, que es este personaje de acá, y después Italia finalmente tiene su imperio y tenemos este personaje que también al parecer ejerce el liderazgo de este imperio. Ahora, ¿qué sistema de gobierno lideraron los personajes en las propagandas? Lo que tienen en común ambas propagandas es que estos personajes lideraron gobiernos de tipo totalitario. En este caso tenemos aquí a Hitler, que lideró este tipo de gobierno en Alemania. Tenemos a Stalin, que lideró esto mismo, pero en la Unión Soviética. Y tenemos aquí a Mussolini, que también lideró un gobierno de tipo totalitario, pero en Italia. Y a continuación, lo que seguiría es caracterizar ahora qué significa que hablemos de un gobierno de tipo totalitario. Entonces, como señalé, los personajes mostrados lideraron regímenes de tipo totalitario. ¿Qué es el totalitarismo? Es un régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del Estado. Entonces, en este caso, estos tres personajes tuvieron esta característica, que es que concentraron este poder y de alguna forma impidieron que otras personas intervinieran en este poder, pero este control fue más allá de las decisiones de solo el hecho de gobernar o administrar, sino que incluso abarcó muchos aspectos de la vida de la población de estos países. Y eso es lo que vamos a empezar ahora a ver cuando veamos características más específicas de lo que es un gobierno de tipo totalitario. Entonces, ¿qué características tiene este sistema de gobierno? Primero, ya comenzamos viendo que claramente hay líderes y este líder va más allá de ser simplemente un gobernante, sino que hay un culto al líder, es decir, casi como una alabanza hacia este líder. Aquí tenemos estos tres personajes que hemos nombrado: Adolf Hitler, Joseph Stalin y Benito Mussolini, que ellos
prácticamente eran proclamados en cada una de sus naciones. Después hay existencia de un partido único, con una ideología que aspira al poder absoluto. Aquí no hay diversidad de partidos políticos, sino que todo está comprendido desde la existencia de un solo partido. En el caso de Alemania estaba el nazismo, en el caso de la Unión Soviética estaba el comunismo, y en el caso de Italia tenemos esto que es el fascismo, y aquí yo les coloqué como los símbolos de cada uno de estos partidos. Después hay un control de los medios de comunicación de masas y un uso sistemático con fines propagandísticos. De hecho, por eso yo lo primero que les coloqué fueron propagandas, que fueron reales y de la época, que trataban justamente de llegar a la gente. Y aquí tengo otra, que es del nazismo, donde claramente vemos una actitud de un líder que es muy carismático, muy cercano a un niño, y esto de alguna forma trata de acercar a la gente, trata de que la gente de alguna forma tiene una finalidad comunicativa de provocar un impacto en la población para que estén de acuerdo con este tipo de gobierno que está llevando a cabo Hitler. Después, ¿qué otras características tenemos? Movilización de masas, ya es de alguna forma cuenta con un aspecto clave que es el tener el favor de la gente y controlar a la gente, a un grueso de la población de estos países. ¿Ya? Aquí yo les coloqué una situación que esto es un discurso de Hitler, donde si nos damos cuenta hay una gran cantidad de personas presentes. Después, apelación al sentimiento nacionalista. Cada uno de estos líderes se encargó de fortalecer en las personas su nacionalidad. Entonces se habla, por ejemplo, de la raza de los alemanes, los italianos también, un fortalecimiento de lo que es el ser italiano, y lo vimos con los rusos. Ya cada uno defiende de alguna forma muy fuertemente su nacionalidad. Hay un control social, físico, intelectual y moral de las personas. Prácticamente las personas, todo lo que hacen está normado por lo que estos líderes van definiendo. Y por último, se utiliza el terror como política de Estado, porque de alguna forma tengo que lograr que la gente haga lo que este líder piensa. Entonces, si la persona no lo hace, hay una consecuencia que es negativa que aplica al Estado, ya sea tomar a las personas presas. Existieron en algunos casos campos de exterminios, por ejemplo, para personas que estaban, o campos de concentración, disculpen, para personas que estaban en contra de estos sistemas, ¿ya? Y después cuando la próxima clase ya lo vamos a ver como características específicas de cada uno de estos ejemplos, ya el caso de la Unión Soviética, el de Alemania y el de Italia, y ahí vamos a ver ejemplos más específicos de este punto. Ahora, si lo comparamos con la democracia, aquí tenemos ambos sistemas políticos. Primero, la democracia se basa en la pluralidad de ideas. Tengo más de una idea presente en el medio y principios que conviven en la sociedad, y sobre todo esta idea de consensuar esta diversidad de ideas. Ahí está basado en el respeto y la diversidad étnica, social y cultural. Pero el totalitarismo se basa en una sola ideología que aspira a crear un hombre nuevo. Ya aquí no hay diversidad de pensamientos, solo se admite uno, y sostiene la idea, por lo tanto, de discriminar todo lo que es distinto, incluso el aspecto cultural y étnico. ¿Ya? Acuérdense que aparte son muy nacionalistas los totalitarismos, entonces no admiten, por ejemplo, personas de otras nacionalidades. Después, en cuanto al Estado, en la democracia existe una división de los poderes públicos que ejercen distintas funciones, ya sobre todo cuando hablamos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y distintas instituciones y autoridades que van ejerciendo esos poderes. Ya siempre existe un equilibrio. Y hay una diversidad de partidos políticos. Ya tengo partidos de izquierda, centro, derecha, gran diversidad, y ahí se arman discusiones entre ellos justamente. Mientras que en el totalitarismo el individuo está subordinado por el Estado. Ya el Estado controla al individuo y solo se permite un partido político. En cuanto a los derechos ciudadanos, en el caso de la democracia, los derechos de los ciudadanos son fundamentales y las libertades públicas están garantizadas por la Constitución. Pero en el totalitarismo no se garantizan las libertades públicas, los opositores son perseguidos o eliminados. El Estado controla los medios de comunicación. Ahora, para un poco llevar a la práctica lo que es el totalitarismo, vamos a trabajar con dos elementos en la actividad que está en la guía que viene adjunta,
Primero vamos a analizar el esquema que ya se les mostró anteriormente, es entre la democracia y el totalitarismo. Este esquema también viene en la guía, y señalar 3 diferencias entre ambos sistemas, ¿ya? Y como segunda actividad vamos a observar una fuente que es de la misma época en que estaban estos gobiernos, que es una caricatura de Disney que se llama El rostro del Führer, ¿ya? Que está incluida en el PPT y que también se les va, aquí está junto el link de YouTube, o también yo se las voy a enviar a ustedes. Y la idea es trabajar las preguntas que están en la guía. Voy a ir a la guía para que revisemos eso. Aquí está la guía. Entonces, miren, si se dan cuenta, tenemos acá el esquema. Entonces dice, observa el esquema y realiza la actividad. Nombrar 3 diferencias entre la democracia y el totalitarismo. Y aquí está la ficha técnica de la caricatura que van a ver. Y tenemos estas preguntas, que son: ¿de qué origen es la fuente observada? Porque tenemos que tener claro la visión de quién sobre el totalitarismo es la que estamos viendo, ¿ya? No es lo mismo ver un video hecho en Alemania que ver un video hecho en otro país que no tiene un régimen totalitario, ¿ok? Para la época. Después, ¿qué visión sobre el totalitarismo entrega esta fuente? ¿Qué régimen totalitario está representado en la caricatura? ¿Qué país el que se está representando? Después, nombra 2 características de un régimen totalitario, que esto puede ser de las que se nombraron en el PPT, presentes en la caricatura, y un ejemplo, ¿ya? La idea es que de las características que vieron en el PPT vean ejemplos que hay en situaciones de la caricatura. Después, por último, 2 preguntas para terminar, que son de cierre. ¿Cómo crees que sería tu vida en un régimen totalitario? Y si tuvieses que elegir entre vivir en un régimen democrático y uno totalitario, ¿cuál elegirías? ¿Por qué? Entonces, esta sería la actividad que la pueden desarrollar en el cuaderno o en la misma guía y mandarme la guía, ¿ya? Y para finalizar, lo importante es que reflexionemos sobre estas preguntas que tienen que ver. A partir de lo que hemos trabajado, ¿cómo crees que sería tu vida en un régimen totalitario? Describirlo en 5 líneas. ¿Cómo se imaginan trasladándonos a la realidad que tuvieron estos países en esa época? Y de alguna forma tomando un poquito lo que está reflejado en la caricatura, ¿ok? Bueno, chicos, esta es la explicación. Espero que puedan tener un buen trabajo. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir y yo voy a responder sus dudas sin ningún problema, o me pueden hablar directo por el Instagram.